Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy vamos a tratar el tema de cómo conseguir financiación para nuestros proyectos de investigación, pero mediante la ayuda de consultores. En episodios anteriores del podcast hemos tratado ya la importancia y relevancia de este tema. Sin ir más lejos, en el episodio 3 de la segunda temporada hablábamos de manera general de las diferentes convocatorias de financiación para investigación que existen. Era en términos bastante generales, pero ahí comentábamos las convocatorias regionales, nacionales, internacionales, europeas, de un modo bastante general, y también explicábamos cómo era el proceso de aplicación a una de estas convocatorias mediante un proyecto. Por otra parte, en otro episodio del podcast, en el episodio número 7 de la primera temporada, explicábamos cómo nuestro grupo había participado en la aplicación a una de estas convocatorias, en este caso una convocatoria europea, para participar en un proyecto sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina personalizada. Y ahí explicábamos cómo se monta un consorcio, el cual es necesario para aplicar normalmente a una de estas convocatorias, cómo es el proceso de aplicación y donde nos metíamos un poco más de lleno en todos esos detalles. Es importante tener en cuenta que no siempre está uno solo a la hora de aplicar a estos proyectos, sino que puede contar con ayuda de empresas consultoras que te pueden facilitar enormemente el trabajo en todas las fases de aplicación, redacción de propuestas, redacción de memorias, seguimiento del proyecto y en todas las fases. Entonces, como aquí en este podcast nos ocupamos de explicar todas las fases que tienen que ver con la investigación, no solo el escribir el paper, como insistimos muchas veces, está la investigación académica, está la investigación industrial, está la transferencia tecnológica, pero siempre tenemos en cuenta que existe un gran ecosistema alrededor de toda la investigación, y en este sistema también tienen obviamente cabida y mucha importancia estas empresas consultoras que van a ayudar tanto investigadores, grupos de investigación, universidades, centros de investigación, empresas e instituciones a, por una parte, buscar convocatorias adecuadas, suponiendo que alguna de estas instituciones tenga algunas ideas con las que quiera aplicar, o informarles de todas las convocatorias que hay abiertas y disponibles o las que pueden abrir dentro de poco para que puedan presentar sus proyectos. Luego, una vez hay un matching, les ayudan a montar un consorcio, en el caso que sea necesario, y luego les ayudan en el seguimiento de todo el proyecto. Entonces, hoy, para poder ejemplificar de manera bastante directa este proceso, hemos invitado al podcast a la empresa Eurovértice, una empresa ubicada en Murcia que se dedica desde hace algunos años con bastante éxito a ayudar tanto a investigadores como a diversas instituciones a aplicar a convocatorias europeas. Y para ello tenemos el placer de traer de invitada a Laila Carrón, que nos va a explicar más en detalle cómo funciona todo este proceso. En la nota del programa os dejaré tanto los detalles sobre la empresa Eurovértice como el contacto de Laila y también una serie de episodios que hemos publicado previamente en el podcast, donde podéis profundizar tanto en los aspectos de financiación como en cómo funciona un proyecto europeo determinado, como comentábamos antes al principio. Bueno, pues vamos a por el episodio. Hola, hoy tenemos aquí el placer de tener como invitada a Laila de Sola Carrón, que trabaja en Eurovértice. Hola Laila, buenos días. Buenas tardes, Horacio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, lo primero, ¿te podías presentar, Laila? Sí, claro. Bueno, pues yo soy ingeniera industrial y trabajo como responsable de innovación en la empresa de Eurovértice Consultores, y llevo en la empresa unos 7 años y me dedico sobre todo a asesorar a empresas y a otras organizaciones en temas de innovación y investigación y desarrollo. Uh-huh. ¿Y nos puedes comentar un poco cómo terminaste en el mundo de la consultoría? Pues un poco pues por casualidad. Yo empecé trabajando, bueno, primero en el sector industrial en Valencia, luego me mudé aquí a Murcia y empecé a trabajar en ingeniería. Cosas de las crisis estas de 2008 Uh-huh. y demás, pues empecé a estudiar otra vez, y después de terminar un máster de ingeniería química, pues intenté reconducir mi carrera y encontré la oportunidad de Eurovértice, que buscaba pues, consultores para proyectos europeos, y pensé que era una cosa interesante el reconducir mi carrera pues, Uh-huh. a otro ámbito de consultoría. Y pues aquí me presenté y aquí sigo. Muy bien, perfecto. ¿Y nos podías comentar un poco, anteriormente hemos hecho una introducción para ver cómo funcionan las convocatorias de financiación e investigación, pero nos podías comentar un poco cómo es tu trabajo en el día a día en Eurovértice? Bueno, pues en Eurovértice pues, trabajamos desde desde distintos ángulos, ¿no? Las convocatorias de financiación europea. Analizamos las convocatorias tal como van saliendo, y pensamos en distintas organizaciones de la región a las que les podrían interesar, y pues hacemos una labor divulgativa, ¿no? de las convocatorias. Uh-huh. También para nuestros clientes que tienen ideas de proyectos, pues les buscamos la convocatoria idónea para poder llevar a cabo esos proyectos que tienen con la financiación más interesante. Uh-huh. Y también pues de las redes de contactos que hemos creado durante todos estos años, pues nos vienen ideas de proyectos que buscan pues algún socio que cubra una parte de la innovación, porque la gran mayoría de los proyectos europeos son en colaboración, ¿no? Uh-huh. De Claro. distintas organizaciones. Pues como te decía, algunos de nuestros socios de proyectos anteriores y contactos que hemos tenido, pues nos comentan ideas de proyecto que quieren llevar a cabo y para las que buscan socios, y de entre nuestros clientes pues les ofrecemos el perfil que más, Uh-huh. que más les puede cubrir, ¿no? O Uh-huh. complementar para esos proyectos. Y básicamente esas son las tres áreas que trabajamos en la financiación europea. Perfecto. ¿Y cuál dirías que es el paso más complicado de todo el proceso? Porque yo entiendo por lo que estás comentando, y para la audiencia que no lo sepa, a la hora creo que la palabra sería como montar un consorcio, ¿no? Un ¿Sí? consorcio de grupos o de empresas. Como has comentado antes, puede ser que inicialmente una institución tenga una idea para montar un proyecto o se quiera presentar una convocatoria, pero entonces, como hay que montar un consorcio y a veces en financiación europea debe ser con miembros de otros países,
hay que buscar esos miembros, ahí entiendo que ayudáis vosotros, pero ¿cuál es el paso más complejo en ese proceso? Bueno, pues depende del proyecto, cada proyecto Claro. es distinto, ¿no? Pero sí, como has comentado, el tema de terminar de formar un consorcio que pueda ser el más idóneo para llevar a cabo un proyecto es complejo, ¿vale? En algunos proyectos hemos llegado a tener 33 socios. Uno que Madre mía. presentamos el mes pasado, eran Wow. 33 socios y estuvimos pues la gran mayoría del tiempo buscando a esos socios idóneos que cubriesen pequeñas parcelas del proyecto que no teníamos controladas, ¿no? Porque normalmente un proyecto germina o empieza, ¿no? de una institución que tiene su idea, que va en línea con su línea estratégica. Si es una institución de investigación, pues con su línea de investigación, pero las convocatorias europeas de I+D lo que tienen es un alcance muy holístico, muy amplio, y entonces pues hay que buscar a la combinación perfecta, ¿no? A la receta perfecta de socios que cubran todos esos aspectos, y a veces se hace complicado. Claro, Sí. claro. Imagino. Y una pregunta, por mi experiencia, uno de los puntos críticos, bueno, no sé si es correcto, ahora me corriges tú, yo veo como que dos grandes tipos de miembros que participan en un consorcio. Yo vería como que el miembro, digamos, normal, y luego está el coordinador del proyecto, que es el que hace, bueno, la gestión científica, administrativa, entiendo, etcétera. Pero a veces yo he visto que ha pasado que, por ejemplo, una universidad o una institución puede tener una idea, quiere presentarse una convocatoria, pero no quiere ser coordinador porque no tiene la capacidad o porque no tiene el tiempo. Entonces, imagino por una parte que ahí tendréis que buscar un coordinador, y que eso es a veces más difícil que buscar un miembro, ¿no? Sí, correcto, tienes toda la razón. Y además esos proyectos no suelen llegar a buen término, ¿sabes? Un No. proyecto que surge de una organización que tiene una idea, pero no la coordina, no tiene el mismo empuje desde otra organización, porque como te he comentado antes, estos proyectos lo que tienen, cuando surgen en relación a tu línea estratégica. Si eres empresa, en tu línea de negocio; si eres investigador, pues tu línea de investigación. Entonces, Claro. si tiene que tirar del carro otra institución, seguramente no tengas los mismos objetivos ni las mismas líneas estratégicas que tú. Entonces, Claro. es difícil, ¿no? que llegue a buen término. Claro. Y se da a veces también el caso, digamos que hay, bueno, una institución decide, bien, tengo estas ideas, me decido a coordinar este proyecto. Ven, y se ponen a armar el consorcio, pero luego, por otra parte, alguna otra institución decide también que se quiere presentar esa convocatoria, pero decide bien claro que no tienen la capacidad para ser coordinadores. Entonces ahí pienso que lo ideal, si esa entidad quiere realizar una parte pequeña de ese proyecto, deberían contactar a ese coordinador para poder unirse a ese consorcio, pero muchas veces es difícil hacer ese matching. Ahí, por lo que has comentado tú, entiendo que vosotros hacéis todo el trabajo, porque una vez habéis contactado con el coordinador, empecéis a moverlo, y si hace falta alguien con experiencia en tal parte, no sé yo, química de algo, biología de lo otro, ya vosotros, ¿qué hacéis? ¿Contactéis a otros posibles miembros para ver si les puede interesar? Claro, sí, bueno, trabajamos pues desde la perspectiva, si nosotros estamos ayudando al coordinador que está desarrollando la idea, vemos o buscamos a esos socios o potenciales socios ideales,
Y si lo que tenemos es un cliente que quiere participar en un proyecto, pues buscamos a ese coordinador que esté moviendo ideas, esté redactando o tiene la idea de redactar una propuesta de proyecto. Ajá. Y pues si lo hacemos desde la perspectiva de nuestro cliente que quiere entrar en el consorcio, pues ayudamos, ¿no?, a nuestro cliente pues a presentarse, ¿no? Digamos, es un símil a una entrevista de trabajo, Claro. realmente. Pues le preparamos su currículum de organización de I+D y pues lo ponemos en contacto. Y bueno, pues si surge ese matching, pues ayudamos a nuestro cliente a aportar lo máximo a esa propuesta. Y lo mismo si nosotros somos los encargados de redactar la propuesta. Si el coordinador busca un socio determinado o vemos nosotros que la propuesta necesita un socio determinado, pues vamos a buscarlo y bueno, pues le pedimos que aporte todo lo que vemos que falta en la propuesta. Perfecto, entonces vosotros os dedicáis tanto a la parte de búsqueda de socios, búsqueda de convocatorias, coordinación, pero además, por lo que acabas de comentar, también os encargáis a la parte de redacción científica o técnica de esas memorias. Sí. Ese es, bueno, pues intentamos que sea un valor añadido, ¿no?, que damos a la propuesta. Desde luego la parte científica, la parte más técnica, pues es del dueño de la idea, ¿no?, del coordinador que quiere montar esa propuesta, y nosotros nos apoyamos en esa información, en ese conocimiento técnico o de investigación que tiene él y que tienen el resto de socios. Y pues le damos pues ese matiz de europeo, ¿no? Lo traducimos al lenguaje europeo, de convocatorias europeas, podemos decir. Claro. Y en el tipo de instituciones que trabajáis, bueno, convocatorias europeas para la audiencia, hay de mucho tipo, están las que... Hay miles, hay miles. todo un universo. Pero yo creo que la gente normalmente, cuando se habla de convocatoria de financiación europea, por mi experiencia, casi que piensa más en temas de investigación para universidades y lo dejan ahí. Pero eso no es así, porque, corrígeme si me equivoco, habrían convocatorias tanto para universidades, centros de investigación, como también para únicamente otro tipo de entidades o empresas, etcétera. ¿Nos podrías hablar un poco de los diferentes, no sé, sectores que pueden aplicar a estas convocatorias? Pues sí. Mira, así los grandes programas de financiación europeo, yo los dividiría entre investigación, ¿no?, en el que podríamos encontrar la convocatoria o el programa estrella europeo, que es Horizonte Europa, que es el sucesor de Horizonte 2020 y antes de los anteriores programas marco de investigación y desarrollo. En ese programa caben todos los sectores, tanto administraciones públicas, sector político, sector universidad, investigación, centros de investigación y empresas. O sea, todos tienen su papel, tienen sus parcelas, digamos, distintas convocatorias que son expresamente para cada uno de los sectores, y el grueso, que son convocatorias en las que cada vez más se pide que se tengan en cuenta todas las voces de todos los sectores. Luego tendríamos el programa de medio ambiente, que es el programa LIFE, en el que pues, se buscan proyectos para resolver retos medioambientales, y en él también tienen cabida todos
todos los sectores, ¿no? Pero bueno, principalmente se forman consorcios entre administraciones públicas, universidades que aportan esa parte científica y empresas que son las que luego desarrollarán comercialmente, ¿no?, las soluciones que se propongan en los proyectos. Y luego también hay programas de colaboración entre administraciones públicas, los programas Interreg, SUDOE, que sobre todo son pues, para hacer intercambio de buenas prácticas sobre políticas regionales y sobre aspectos de ese tipo, ¿no? De la esfera de actuación de las administraciones públicas. Y básicamente esos serían los 3 grandes programas. Y luego hay un universo, ya te digo, de pequeñas convocatorias y casi cada dirección general de la Comisión Europea tiene sus propias pequeñas convocatorias. Claro. Bueno, que podríamos estar aquí hasta mañana contándolas. Un montón de tiempo. Y de todas estas, por vuestra experiencia, ¿cuál pensáis que tiene mayor porcentaje y menor porcentaje de éxito? De éxito, bueno, pues yo te diría que Horizonte Europa es el que menos porcentaje de éxito tiene, porque también es más la cofinanciación o las subvenciones que aporta la comisión son mayores, entonces pues es más goloso, más apetitoso y entonces pues tiene mucha más afluencia. Entonces, claro, la propia ley de oferta y demanda hace que haya muchas más propuestas que se proponen y pues aprueben las que pueden aprobar. Y en cambio en Live, por ejemplo, pues hay una tasa de éxito quizá un poco mayor, pero también hay que tener en cuenta que el LIFE está enfocado solo a proyectos medioambientales y claro, en Horizonte Europa pues tienes distintas disciplinas, es mucho más amplio también. Claro. Y habría aquí, pero estás comentando, claro, el programa LIFE, que es en temas medioambientales, parece ser, bueno, es por lo que estás comentando tú, uno al ser de los que más tiene, a mí me da la impresión de que Europa le da especialmente importancia al tema medioambiental, lo cual también pues me parece bien, ¿no? Porque es algo que nos repercute a todos, ¿no? Pero claro, hay otros temas, por ejemplo, salud, nuevas tecnologías, etcétera. ¿A ese tipo de programas tienen algo especial o se les da también el mismo peso o están un poco detrás en cuanto a prioridad? ¿O cómo funciona eso? No es que estén detrás, es simplemente que son los más famosos son Horizonte Europa y Live, porque también son los que llevan más tiempo, ¿vale? Vale. Siendo gestionados y bueno, pues se les da más publicidad. Pero dentro de Horizonte Europa, por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a salud, otro a nuevas tecnologías y también la Dirección General de Salud de la Comisión Europea tiene su propio programa de Health, ¿vale? Para proyectos de salud, su propia convocatoria. Y para tecnologías digitales también hay un programa que está por salir todavía, Digital Europe, que también cubre pues, las nuevas tecnologías de información, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas. O sea que todo está... Hay cosas. Exacto, todo tiene su importancia, lo que pasa que yo te hablo así a grandes rasgos. Claro.
Pues entonces, mira, otra pregunta que creo que le puede interesar bastante a la audiencia. Ahora, una pregunta mucho más práctica, ¿vale? Imagínate que hay alguien del sector universidad, centro de investigación, y quiere participar en un proyecto europeo tipo, no sé, voy a decir grafeno por decir algo, ¿vale? Porque he leído aquí convocatorias, no es mi tema, pero bueno, vamos a suponer un grupo de investigación que quiere participar en una convocatoria de grafeno y que no quiere ser coordinador. ¿Cómo sería el proceso en el cual ese grupo de investigación trabajaría con vosotros? Bueno, pues con nosotros. Bueno, pues nosotros primero lo que hacemos con nuestros clientes es analizar su currículum, como te Claro. decía antes, ¿no? Ajá. Cuáles son las innovaciones que ellos tienen o las líneas de investigación en las que están trabajando, ¿no? Para identificar pues, digamos, los puntos fuertes que puede aportar una institución a un proyecto. Y sobre la temática que concretamente a ellos les interesa, buscamos tanto convocatorias específicas sobre esa temática como otros proyectos que quizás la temática es mucho más amplia. Ahora hay muchas de economía circular o de nuevos planes de sostenibilidad en las ciudades, en las regiones, en las que quizá esa innovación que ellos proponen puede ser una pieza del puzzle, ¿no? de la propuesta. Y una vez que identificamos una convocatoria interesante, pues ya nos centramos en esa convocatoria y en los posibles coordinadores de propuestas que podrían estar trabajando en proyectos que les pueda interesar a este cliente o a esta institución. Y pues hacemos la búsqueda de contactos y les ponemos en contacto para que surja la magia. Vale, entonces, eso es como unos celestinos, exactamente. Exacto. Buena analogía, vale. Entonces, vamos a suponer que se ha producido esa magia y que hay un entendimiento y que después de esa fase todo dice, venga, vamos para adelante, vamos a aplicar a la convocatoria. ¿Cómo son, esto para la gente que no lo conoce, cómo funciona de manera muy generalista el proceso en cuanto a tiempos? Porque, por ejemplo, una convocatoria de Plan Nacional, una convocatoria de investigación pura y dura del Plan Nacional, puede tardar desde que se solicita el proyecto hasta que se resuelve, puede pasar perfectamente 9 meses, 12 meses. Aquí de tiempos, ¿cómo iríamos? Vamos un poquito más rápidos, pero sí. no mucho. No mucho. No mucho. En Horizonte Europa, por ejemplo, tienen el compromiso de que en 5 meses están resueltas las convocatorias y en 8 meses firmados los acuerdos de subvención. Por lo tanto, desde que se presenta el proyecto hasta que empieza son 8 meses. ¿No? Bueno, pero está bien, ¿no? Comparado con... Sí, con el Plan por lo Nacional. menos tienen ese compromiso y a veces son incluso un poquito más rápidos. Y los proyectos live pues están en torno a 6-7 meses también en resolución y hasta que empieza el proyecto. O sea que sí, en la misma línea. En la misma línea, vale. Y aquí otra pregunta, esto ya es curiosidad mía en cuanto a tiempos. En el Plan Nacional sucede una cosa, que es la siguiente, que está sucediendo últimamente, que tú consigues un proyecto y ese proyecto va a empezar realmente, qué sé yo, por ejemplo, en octubre de 2021, pero por diversos temas que no llevo a entender, ese proyecto realmente empieza en enero, empieza en el pasado, con lo cual empieza a correr el tiempo. No sé si habéis oído algo de esto, pero entiendo que en proyectos europeos el proyecto no empieza realmente bajo ningún título hasta que se ha aceptado y se han firmado todos los acuerdos, ¿no?
Correcto. De hecho, es que en el acuerdo de subvención te pone la fecha de comienzo del proyecto y que siempre es a fecha como mínimo la última firma del acuerdo. Entonces, Claro. empieza con posterioridad, pero sí que hay una convocatoria, por ejemplo, de infraestructuras que sigue retroactiva, que puede empezar desde el mismo momento en el que tú has presentado la solicitud. Uh-huh. La convocatoria es el mecanismo Conectar Europa y bueno, por su propia característica, que es para proyectos de infraestructuras de administraciones públicas, pues se valora mucho que el proyecto esté pues comenzando, ¿no? Entonces, pues Vale, claro. desde el mismo momento en el que tú presentas la solicitud, puedes comenzar el proyecto. Vale, tiene sentido, claro, en esta situación. Ajá, vale. Pero los de I+D no, los de Lo di más de no. investigación no. Vale, claro, todo totalmente. Vale, y otra pregunta más para la audiencia que no conozca los detalles. Vale, vamos a suponer, han concedido el proyecto y el proyecto empieza, qué sé yo, por decir algo, 1 de enero de 2022, un proyecto de 4 años, un proyecto europeo de 4 años. ¿Cómo funciona la estructura? Para que la gente lo conozca. Hay un coordinador que está dirigiendo a todo el mundo, como por ejemplo estos 33 miembros que has comentado tú. Ese va a ser todo un reto cuando la aprueben. Desde luego. O normalmente son en promedio proyectos un poco con un número menor de miembros y cada uno se cocina en su casa, ¿o cómo suele funcionar? No, a ver, los proyectos son en colaboración pues para colaborar, para trabajar Claro. todos juntos, ¿no? Entonces, pues los proyectos normalmente se dividen en paquetes de trabajo, ¿vale? Pues digamos, capítulos o secciones del proyecto que tienen una característica común y todas esas actividades que se ejecutan dentro de un paquete de trabajo pues tienen a un coordinador y pues este coordinador, cada uno dentro de su área de conocimiento pone sus recursos, ¿no? Para hacer parte del trabajo, pero se coordina a nivel tarea, a nivel paquete de trabajo y a nivel coordinación de gestión del proyecto para conseguir los objetivos, ¿no? Claro. Y Y luego, sí. Perdona, sigue. No, que bueno, durante esos 4 años pues se realiza todo el trabajo técnico y aparte pues lleva una carga de justificar ante quien te ha dado la subvención, pues justificar administrativa y económicamente lo que has realizado dentro del proyecto, ¿no? Claro. ¿Y vosotros ayudáis también a esa parte administrativa? Efectivamente, eso es lo que hacemos. Ayudamos a nuestros clientes a que se concentren en la parte técnica. Nosotros llevamos todo lo que es pues esa parte engorrosa de las subvenciones, que es justificar qué es lo que se ha hecho. Claro, esa es una parte importante que también se lleva por muchísimo tiempo. Luego, en cuanto a la parte científica, yo por mi parte creo que hay una ley universal y es que, bueno, en todo proyecto siempre se escribe un cronograma con sus fases y sus tareas y sus cosas, pero en realidad nunca se cumple, menos por mi experiencia, ¿no? Pero luego siempre se puede un poco explicar por qué, porque es muy difícil un proyecto de 4 años, específicamente que todas las tareas se vayan a cumplir en un intervalo de tiempo determinado, al final se deben cumplir porque es un proyecto, ¿no? Pero, no sé, por vuestra experiencia, ¿cómo veis esto? ¿Habéis trabajado en proyectos donde se han cumplido a rajatabla todas las fases o cómo lo habéis visto? No, hemos tenido algún Vale. proyecto en el que se ha intentado, ¿no? Por parte del coordinador
a toda costa terminar según cronograma, pero ha tenido que pues, rendirse a las evidencias, como nadie, por ejemplo, había previsto una pandemia como la del COVID. Y Buen eso, ejemplo, sí. pues claro, tienes que adaptarte a las circunstancias y Claro, reconducir esas previsiones, ¿no? Porque al fin y al cabo tú en una propuesta de proyecto tú tienes unas previsiones y una planificación en función de los resultados que tú crees que vas a ir obteniendo, pero claro. para algo es investigación y para algo tiene este riesgo, que es lo que hace que te subvencionen. Porque Claro, claro. te subvencionan porque hay un riesgo de no conseguir lo que tú tenías previsto. Entonces, pues, lógicamente, la planificación temporal también se puede ver afectada en función de los resultados. Claro. Uh-huh. De hecho, en la mayoría de las memorias suele haber una parte donde se intenta planificar un poco el plan de contingencia, donde se suponen una serie de riesgos que suelen ser lógicos, y con una serie de medidas a actuar o plan B para tomar. Pero como tú has dicho, el tema del COVID pues no lo preveía nadie. Entonces, Efectivamente. claro, hay cosas que no se pueden Claro. ver. Efectivamente, pues si ya en el primer momento en la propuesta ya asumes que puedes tener unos riesgos de no conseguir ciertos resultados, pues se asume, ¿no? que esa planificación pueda ser alterada y todo el mundo lo entiende. Claro, claro, y debe ser así porque es la realidad. Y luego otra cosa, ¿podrías contar el caso este de los 33 partners? Ese supongo que no podéis decir nada porque se acaba de echar el proyecto, pero ¿podéis Claro. comentar algún caso de éxito de algún proyecto que ya esté en marcha y que la información sea pública? Sí, bueno, pues tenemos varios proyectos que hemos redactado nosotros y otros tantos en los que hemos ayudado a algún cliente a participar. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es una empresa de piensos animales. Y le ayudamos a participar en un proyecto de economía circular. El proyecto se llama Feed for Life y acaba este mes. Después de 3 años y medio, el medio ha sido adicional, ¿no? Que se ha tenido que solicitar una prórroga. Y pues gracias a este proyecto, nuestro cliente pues, ha desarrollado nuevas fórmulas nutricionales más sostenibles y ha dado lugar a productos cárnicos más sostenibles. Ah, genial. Y a raíz del proyecto, pues se ha lanzado a coordinar un proyecto, nuestro cliente, que también ha sido aprobado y que estamos poniendo en marcha ahora, que el proyecto se llama Sustavian Feed y trata de desarrollar una nueva fórmula de alimentación más sostenible para el sector avícola. Y pues nuestro cliente, que no lo he dicho, es la empresa Alia, Piensos Alia, y coordina un proyecto de 8 socios de 4 países distintos. Tiene socios italianos, de Turquía, de Túnez y socios españoles. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Claro, bueno, aquí para la audiencia es importantísimo, claro, al tratarse de financiación europea, proyectos europeos, una vez se concede el proyecto, para que el proyecto avance, hay un coordinador, hay que hacer cosas
pero también suelen haber unas reuniones de coordinación donde se intercambia información y ahí debe haber un componente importante pues, de intercambio en diferentes idiomas, que normalmente es el inglés. Sí, Bien, sí, ¿no? sí. Ese quizá es una barrera, ¿no? para Claro. algunos de nuestros potenciales clientes para trabajar en proyectos europeos, porque sí, todo es en inglés, no lo he comentado. Pero sí, desde el principio de la propuesta se redacta en inglés y la gestión día a día con la Comisión Europea es en inglés y con los socios, al ser socios de distintos países, pues el idioma común es también inglés. En Claro. algunos proyectos se puede llegar a ser el francés, pero no es lo común. Lo común Ya, es el claro, inglés. Uh-huh. exactamente. Y entonces vosotros también, imagino, también apoyáis cuando hayan reuniones de coordinación para, por ejemplo, si una empresa que no hable nadie inglés, también estáis allí para ayudarlos un poco. Sí, ahí nuestra labor es quizá más intensa por eso, porque tenemos que llevar quizá un poco más de carga técnica o llegar a Ya, comprender todo el desarrollo técnico por ayudar a traducirlo, ¿no? claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Y bueno, es súper interesante. Lo último que te preguntaría, porque esto se puede alargar, hay muchas cosas que se pueden preguntar aquí. Eh, ¿Qué es la parte, ahora ya a título ya un poco más, pues más personal, Laila, cuál sería de tu trabajo la parte que más te gusta a la hora de trabajar en todos estos proyectos europeos? No sé, ayudar a gente a la redacción, a la coordinación, a la búsqueda, no sé. A mí me gusta la parte de redacción de la propuesta, ¿no? Sí, Cuando intentas pues, desgranar todo lo que va a aportar ese proyecto a las distintas políticas europeas y al bienestar de la sociedad, ¿no? Porque hay que explicar todos los posibles impactos, por qué haces tú ese proyecto y claro, esa parte es la que quizá a mí me divierte más. genial, genial. Sí, hay que las partes que uno disfruta, esas son Ujú. las que hay que meter ahí, ¿vale? Interesante. Y ya por último, bueno, no sé si tienes alguna anécdota de algún proyecto que hayas participado, de alguna convocatoria, o sea, Anécdota. algún dato curioso. Pues no sé, así a voz de pronto no se me ocurre ninguna así muy graciosa. Eh, pero bueno, pues las peleas de última hora, ¿no? Ya, Porque las convocatorias tienen fecha límite y esas últimas noches sin dormir, ¿no? claro, claro, sí. Se producen todos los meses, ¿no? Porque todos los Sí, meses sí, sí. tenemos presentación y bueno, pues esos últimos días siempre son muy tensos uy, me he dejado una coma, uy, la imagen no se ve bien, uy, esa tabla se ha movido. Sí, sí, sí. Esas cosas súper importantes, ¿no? Exactamente. de última hora o que la plataforma no funcione donde subimos Sí, sí. la propuesta. Y bueno, Siempre. pues eso siempre nos pasa, ¿no? A última hora. Sí, esas siempre están ahí. Esas son universales y Sí. por mucho que haga uno, siempre es imposible quitarla de encima. Muy bien. Pues Laila, pues muchísimas gracias por dedicar el tiempo a esta entrevista. Para la audiencia que le interese contactar con Eurovértice, en las notas del programa está toda la información, pues si le podéis contactar. Os interesa participar o que os ayuden para participar en algún proyecto. Y nada, Laila, pues muchas gracias y nada, a seguir con vuestros éxitos y ayudando a las instituciones a conseguir todos estos proyectos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muy bien, hasta luego, adiós. Hasta luego.
Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.